Capítulo 126. Las reacciones de todos. ¿Se unirá Roger a la pelea? En las orillas del Valle de Dios, a bordo del barco pirata. Roger, Riley, Gavin, Bullet y otros innumerables miembros de la tripulación saltaron del barco. Como había dicho Kong, una vez que desembarcaron, todos se pusieron del lado de los marines. Maldita sea. Son traidores entre piratas. De hecho se aliaron con los marines. No me lo creí cuando Kong lo dijo antes. Mierda. Los piratas de Roger, una fuerza reconocida en el Nuevo Mundo, se inclinarían ante los marines. Nuestros piratas de Rocks incluso intentaron reclutarlos antes. Con razón se negaron, ya estaban confabulados con los marines. ¡Qué escoria sin carácter! ¿Cómo se merecen siquiera llamarse piratas? Hermanos, cuando se unan, acabemos primero con los piratas de Roger. Acabaremos con todos. ... A medida que los piratas de Roger se acercaban a los marines, aquellos que habían dudado de las palabras de Kong ahora estaban convencidos. Los piratas de The Rocks estaban furiosos. Nunca imaginaron que los piratas se aliarían con los marines para eliminar otra tripulación pirata. En su opinión, los piratas y los marines eran enemigos naturales, sin posibilidad de compartir intereses, y mucho menos de cooperar en el campo de batalla. Una batalla de esta escala causaría pérdidas significativas para ambos bandos. No podían entender lo que los marines habían ofrecido para obligar a los piratas de Roger a hacer esto. Al fin y al cabo, ganaran o perdieran, su reputación en el mar quedaría arruinada. A partir de entonces, serían objeto del desprecio de otros piratas. Algunos piratas más reflexivos consideraron esta posibilidad. Los piratas de Roger, clasificados en segundo lugar en el Nuevo Mundo, siempre habían sido eclipsados por los piratas de Rocks. Tal vez, al darse cuenta de que no podían superarlos en fuerza bruta, buscaron usar a los marines para llegar a la cima. Al pensar esto, los piratas sintieron aún más ira, desdén y desprecio por los piratas de Roger. Sin embargo, la llegada de los piratas de Roger no disminuyó la moral de la tripulación de The Rocks. En lugar de eso, encendió su espíritu de lucha, prometiendo mantener a los piratas de Roger firmemente debajo de ellos. Asegurarían que los piratas de Roger permanecieran en el segundo lugar para siempre. Mientras tanto, al borde del campo de batalla en el Valle de Dios, Barba Blanca y Sengoku, enfrascados en un combate, notaron la llegada de los piratas de Roger. HMPH. Con los piratas de Roger como refuerzos, tus piratas de Rocks están condenados a perder. Sengoku se burló. Él y Barba Blanca llevaban un tiempo enfrascados en una feroz batalla. A pesar de sus múltiples tácticas, aún no conseguía imponerse. Ahora que habían llegado refuerzos, su tono se volvió más seguro. Gurarara. Nunca pensé que llegaría el día en que los marines buscarían ayuda de los piratas. Barba Blanca rió, blandiendo su bisento hacia adelante. Estoy seguro de que ustedes, los piratas, lo entienden mejor que nosotros, los marines. La mano derecha de Sengoku se tornó dorada al golpear la espada de Barba Blanca. Un choque ensordecedor se escuchó cuando las dos figuras chocaron en el aire. Entonces, ¿qué hay de la justicia en los corazones de tus marines? ¿Es esto todo? Se burló Barba Blanca. ¿Quieres saberlo? ¿Por qué no te unes a nuestra facción de marines? Los piratas de Rocks caerán hoy sin duda. Un hombre sabio sabe cuándo rendirse, dijo Sengoku con calma. Quería poner de su lado a Barba Blanca, atrayéndolo a su bando. Si lo conseguía, la victoria de la armada sería aún mayor. Gurarara, entonces recibe este golpe primero. Barba Blanca rió con ganas, y una luz blanca brilló en su Murakumo-jiri mientras lo blandía directamente frente a Sengoku. Aunque a Barba Blanca no le importaban mucho los piratas de Rocks en su corazón, nunca traicionaría a sus aliados en el campo de batalla. Fue una verdadera lástima no poder enfrentarse a Roger, fue un verdadero arrepentimiento. HMPH. Qué malagradecido eres. El rostro de Sengoku se ensombreció cuando su puño dorado chocó contra Murakumo-jiri, creando un impacto atronador. Las dos figuras se vieron obligadas a retroceder, solo para chocar nuevamente momentos después. Ja. Nunca esperé que los piratas de Roger se unieran a la lucha. Shiki rió a carcajadas, blandiendo sus dos espadas legendarias. Tras la derrota de Kong, le preocupaba la situación de la armada. Perder a sus cazas de primera línea sin duda los llevaría al colapso en esta batalla.
Y después de esta guerra, Rox ascendería a la cima del mundo, dejando a Shiki sin posibilidad de ascender. Pero inesperadamente, los piratas de Roger se unieron en ese momento crítico, cambiando completamente el curso de la batalla. Como pirata con una recompensa de 1500 millones de bayas, la destreza en combate de Roger era indudablemente formidable. Pareces bastante complacido, comentó Zephyr con calma. La aparición de los piratas de Roger fue una buena noticia para Zephyr, pero la reacción de Shiki fue algo peculiar. Parecía incluso más feliz que el propio Zephyr. Parece que tus piratas de Rox no están tan unidos como aparentan. Zephyr consideró esta posibilidad de inmediato. Los comandantes de los piratas de Rox eran todos figuras notorias en los mares, cada uno albergando sus propias ambiciones de dominar los océanos y convertirse en el más poderoso entre ellos. Las rocas eran como una sombra enorme que unía a estos despiadados piratas. Para que estos capitanes se convirtieran en los gobernantes de los mares, su primer obstáculo no fue la marina, sino su propio capitán, Rox. Después de todo, la fuerza de Rox había alcanzado un nivel donde los piratas ni siquiera se atrevían a pensar en la rebelión, al menos en la superficie. Necesitaban entonces fuerzas externas que intervinieran y les ayudaran a eliminar ese gran obstáculo. Con razón has estado usando los mismos movimientos una y otra vez. Eres un traidor. Continuó Zephyr, con una sonrisa cómplice en el rostro. Hola cortante. Al oír a Zephyr llamarlo traidor, Shiki lanzó inmediatamente una onda cortante en su dirección. Aunque era cierto, no le gustaba que otros lo señalaran. Mientras tanto, Roger estaba junto a Com, levantando una ceja mientras observaba las heridas del almirante de la armada. Nunca imaginé que un almirante de la flota de la armada resultara tan gravemente herido. Si te matara aquí, ¿quién me lo impediría? Dijo Roger lentamente. No me matarás. Nuestro objetivo es Rox. Si me haces daño, Rox será quien salga beneficiado al final. Respondió con calma, agarrándose el estómago. No pierdas tiempo. Garp no durará mucho más. Cuando esté en mi mismo estado, no podrás enfrentarte a Rox tú solo. Com siempre había sentido una profunda aversión por los piratas. Aunque ahora era aliado de Roger, su tono seguía siendo frío y distante. Explicó brevemente la situación y luego guardó silencio, sin querer decir más. Al oír esto, Roger desvió la mirada y se giró para observar la intensa batalla entre Rox y Garp en el aire. Sus ojos ardían con un feroz espíritu de lucha. Capítulo 127. Rox contra Garp y Roger. En medio de su batalla aérea, Rox y Garp chocaron violentamente antes de aterrizar en lados opuestos. Garp ahora tenía varios cortes de la espada de Rox, y su ropa estaba manchada de sangre. En el breve tiempo que habían luchado, Rox ya había logrado herirlo. Afortunadamente, las lesiones no fueron profundas, nada que pudiera afectar sus huesos o tendones. Del otro lado, Rox ya no conservaba su compostura anterior. Su cabello estaba despeinado, su rostro más pálido y la sonrisa que había estado dibujada en su rostro había desaparecido. Miró a Roger, que estaba junto a Com, y al resto de la tripulación, su expresión se oscureció. Sabía que en la batalla del Valle de Dios, el gobierno mundial sin duda haría preparativos exhaustivos para aniquilarlo a él y a toda su tripulación pirata, solicitando la ayuda de otras fuerzas. Pero no esperaba que los piratas de Roger se unieran y se convirtieran en aliados de los marines. Como tripulación pirata en ascenso en el Nuevo Mundo, Rox una vez había considerado reclutarlos para que se convirtieran en parte de los piratas de Rox. Pero ellos se negaron. Solo ahora Rox entendió por qué los piratas de Roger habían rechazado su invitación, querían reemplazarlo y convertirse en los nuevos gobernantes de los mares. Al pensarlo, Rox soltó una carcajada repentina, una risa salvaje y desenfrenada. Incluso ahora, no había rastro alguno de miedo en su rostro. No importaba cuántas personas hubieran y lo fuertes que fueran, enfrentarse a Rox no podía disminuir su presencia dominante. Porque la valentía era la base misma de la inmensa fuerza de Rox. Esta alianza no se debe a que yo, Roger, te tenga miedo. Es simplemente porque compartimos un objetivo común. Una vez que Rox muera, declaro esta alianza disuelta unilateralmente. Dijo Roger lentamente. Antes de que Com pudiera responder, Roger saltó y apareció instantáneamente junto a Garp. Jajaja, ¿cuánto tiempo sin verte, Garp? ¿De verdad estás herido? Qué raro.
Roger saludó a Garp con una risa, al notar sus heridas. Desde que los piratas de Roger entraron al Nuevo Mundo, su principal adversario había sido Garp. Se podría decir que Garp era como una espina persistente en su costado, lanzando constantemente ataques contra los piratas de Roger. Los dos ya se habían enfrentado muchas veces, y se podría decir que su rivalidad había forjado una extraña familiaridad. Roger, me alegra que hayas venido a ayudar a los marines esta vez. Pero nuestra cooperación se limita a esta batalla en el Valle de Dios. Cuando termine, te arrestaré personalmente. Dijo Garp, con la mirada fija en Roger. Garp, eres un pesado. Ya nos ocuparemos de nuestros asuntos después de la batalla del Valle de Dios. Ahora mismo, no me interesas ni tú ni los marines. Respondió Roger con indiferencia. Al oír esto, Garp permaneció en silencio. Aunque su relación con Roger no era del todo hostil, a sus ojos, aliarse con piratas era una vergüenza para los marines. Pero por ahora, no tenían elección. Después de todo, la fuerza de Rox era abrumadora y la situación actual de los marines estaba lejos de ser favorable. Acabemos con esto rápido. El poder de Rox supera con creces el nuestro, no bajen la guardia. Dijo Garp, tras haber sentido profundamente la fuerza de Rox durante la batalla. Incluso después de los enfrentamientos anteriores, Rox todavía poseía un poder inigualable. Claro que es Rox, el señor de los mares. ¿Cómo podría subestimarlo? Roger desenvainó la espada suprema, de su cintura, con una leve sonrisa en sus labios mientras miraba a Rox al otro lado. Aunque nunca se habían conocido y solo había oído el nombre de Rox, Roger sabía que su fuerza superaba con creces la suya. Después de todo, incluso un monstruo como Bob solo podía ser su comandante, lo cual era suficiente para demostrar lo formidable que era Rox. Jajaja, mocosos, guarden sus susurros para sus propias camas. Dijo Rox con desprecio mientras miraba a Roger y a Garp. En el momento siguiente, Rox dejó escapar un rugido furioso, blandiendo su espada suprema mientras cargaba directamente hacia ellos dos. Capitán Rox, mate a todos esos sinvergüenzas, incluidos esos piratas traidores. Rox es el hombre más fuerte del mundo. Aunque Roger y Garp unan fuerzas, ¿qué hay que temer? ¿No fueron derrotados con Garp antes? Por muchos refuerzos que pidan los marines, no cambiará el hecho de que estás condenado a perder. Rocas. Rocas. Al ver a Roger junto a Garp, los piratas de Rox sabían que pronto los dos se enfrentarían a Rox juntos. Pero la tripulación permaneció completamente imperturbable, pues a sus ojos el nombre Rox era sinónimo de invencibilidad. ¿Qué importaba si los mejores combatientes de la marina unían fuerzas? ¿Qué importaba si los marines y los piratas más fuertes se unían? Rox ya había ganado antes, y volvería a ganar. ¿Es esta tu última declaración antes de morir? Rox, parece que te has dado cuenta de que hoy no saldrás vivo del Valle de Dios. Dijo Roger. En un instante, las tres figuras chocaron. Auge. Se escuchó una explosión ensordecedora y una enorme nube de humo negro se elevó hacia el cielo. En medio del aluvión de espadas y cuchillas, Rox luchó con todas sus fuerzas. Bloqueó constantemente los ataques de ambos, aprovechando ocasionalmente sus debilidades para contraatacar. Aunque estaba ligeramente en desventaja ante su ataque combinado, el impulso de Rox se mantuvo inquebrantable, incluso superando al de ellos. Como se esperaba del hombre más fuerte del mar. Mantenerse firme contra nosotros dos. Comentó Roger, con una gota de sudor formándose en su frente mientras hablaba durante el intenso intercambio. HMPH. Nunca pensé que te unirías a los marines. Por muy fuerte que seas, yo, Rox, sigo sin poder competir contigo. Replicó Rox mientras desviaba el golpe de Roger. Tu ambición es demasiado grande, tan grande que aterroriza al mundo. Por eso debes desaparecer. Roger frunció el ceño, sintiendo la tensión de resistir la feroz embestida de Rox. Auge. Se produjo otra explosión estremecedora y una luz cegadora iluminó el cielo, más brillante aún que el sol. Hermanos, eliminemos primero a los piratas de Roger. Matad a estos traidores. Mientras Rox y Roger luchaban, la tripulación de los piratas de Rox no dudó ni un segundo y cargó directamente contra la tripulación de Roger. En comparación con los marines, estaban más ansiosos por ver a los piratas de Roger borrados de la faz de la tierra.
En un instante, las llamas de la guerra reavivaron cuando los marines y la tripulación de Roger se enfrentaron a los piratas de Rox. Los sonidos de la batalla, las maldiciones y los gritos llenaron el aire, incesantes. Rayleigh, Gavin y Bullet observaron la caótica pelea que se desarrollaba frente a ellos, escaneando a la multitud en busca de oponentes dignos. Junto al altar, Bob, que parecía completamente a gusto, llamó su atención. Capítulo 128. 3 contra 1. El hacha gigante rota. Dentro de los piratas de Rox, parece que Bob aún no se ha unido a la batalla entre los comandantes. Dijo Bullet, un hombre imponente y musculoso con ojos tan feroces como los de un demonio. Cierto. Pero mira esos cadáveres carbonizados a su lado, deben ser dragones celestiales. Bob no tiene reparos en quemar a más de una docena de dragones celestiales. Rayleigh miró a Bob al notar los cadáveres ennegrecidos cerca. Por los cascos de burbuja destrozados esparcidos por el suelo, estaba claro que estos eran los nobles del mundo, los dragones celestiales. El hecho de que Bob hubiera masacrado a los dragones celestiales justo delante de tantas figuras poderosas del gobierno mundial hizo que Rayleigh lo reevaluara. Aunque las fuerzas de alto nivel del gobierno mundial estaban siendo retenidas por los comandantes de los piratas de Rox, lo que le daba a Bob una oportunidad, los cientos de cadáveres de la unidad de operaciones especiales del CP que yacían por ahí también mostraban la inmensa fuerza de Bob. Jajaja. Creo que este tipo me está empezando a caer bien. Su valentía y audacia son realmente emocionantes. Dijo Gavin, un hombre robusto con gafas de sol y una coleta. Durante su anterior encuentro con Bob, las hachas gemelas de Gavin se habían hecho añicos, y albergaba una profunda hostilidad hacia él. Pero ahora, al ver a Bob atreverse a matar a tantos dragones celestiales frente al gobierno mundial, la opinión de Gavin sobre él había cambiado significativamente. La última vez en nuestro barco, no medimos bien la fuerza de este tipo. Esta vez, estoy decidido a darle una buena pelea. Gavin, agarrando sus dos hachas, continuó con entusiasmo. Comparadas con sus enormes hachas anteriores, las dos que empuñaba ahora eran muy superiores en dureza y peso. Las había adquirido a un alto precio en el mundo subterráneo, y Gavin confiaba en que no correrían la misma suerte que antes en una batalla contra Bob. Tú solo no serás suficiente. Todos hemos visto la fuerza de Bob. No es inferior a nuestro capitán. Rayleigh, con su larga y ondulada cabellera rubia recogida, se ajustó las gafas y habló. Aunque confiaba en su propia fuerza y en la de sus camaradas, todo dependía de con quién se compararan. Comparados con los capitanes comunes del Grand Line o incluso del Nuevo Mundo, eran únicos. Pero contra el segundo poseedor de la recompensa más alta, los piratas de Rox, se quedaron un poco cortos. Entonces, ¿sugieres que hagamos equipo? Los ojos diabólicos de Bullet recorrieron a Bob con una sonrisa. No. Los tres. ¿Qué? ¿Los tres? Gavin frunció el ceño. Aunque Bob es muy fuerte, no es necesario que nos unamos los tres para atacarlo. ¿Lo estás sobreestimando? La idea de que los tres luchadores principales de los piratas de Roger se unieran contra un solo comandante de los piratas de Rox era, incluso si ganaban, un acto deshonroso. Esto fue difícil de aceptar para Gavin, quien siempre se había enorgullecido de su fuerza. El proceso no importa. El resultado sí. Basta de charla, vamos. Un destello frío brilló en los ojos de Rayleigh. Incapacítenlo. El capitán Roger no lo quiere muerto aquí. Sin esperar la respuesta de los demás, Rayleigh se tensó y un aura abrumadora lo envolvió, con ondas invisibles de energía arremolinándose a sus costados. Con los tres tipos de Aki completamente desatados, Rayleigh se transformó en una pieza de acero refinado. Sabía que Bob era increíblemente poderoso, por lo que no se guardó nada cuando hizo su movimiento. Al ver esto, los otros dos intercambiaron una mirada y asintieron. En el siguiente instante, los tres se fijaron en la figura de Bob y dispararon hacia él como flechas. En ese momento, Bob, que todavía estaba viendo pelear a Rox, sintió que alguien corría hacia él. Sin la menor vacilación, su figura parpadeó y desapareció de su posición original. Tan rápido. Rayleigh, Gavin y Bullet exclamaron al unísono. Estábamos a punto de atropellar a Bob. ¿Cómo desapareció tan de repente? Gavin frunció el ceño y habló. A pesar de que habían lanzado un ataque sorpresa mientras Bob estaba con la guardia baja, aún así fallaron. Esto los dejó a los tres algo sorprendidos.
¿Había alcanzado la velocidad de Bob tal nivel? Oigan. ¿Qué tal sus modales? Atacando a escondidas. Bob, de pie a su lado, habló. Originalmente, Bob tenía la intención de asestarles un solo puñetazo para enviarlos fuera de este mundo. Pero al darse cuenta de que los tres eran miembros clave de los piratas de Roger, abandonó esa idea. Después de todo, Barba Blanca y Roger tenían una buena relación, y Bob no quería avergonzar a Barba Blanca. Al oír su voz, los tres giraron la cabeza y vieron a Bob de pie, con los brazos cruzados, mirándolos con interés. HMPH. Bob, ni siquiera con un ataque sorpresa, eres rival para nosotros. Admito que eres fuerte, en el 1 contra 1, quizá ninguno de nosotros pueda vencerte. ¿Pero de verdad crees que puedes con los tres? El haki de armamento de Gavan envolvió sus hachas gemelas, aumentando significativamente su dureza. En el segundo siguiente, cargó hacia adelante, levantando sus enormes hachas en alto y bajándolas directamente hacia Bob. Al ver esto, los otros dos quedaron impactados. No esperaban que Gavan fuera tan imprudente y atacara solo. Se movilizaron rápidamente para ayudarlo. Sin embargo, al momento siguiente, un sonido nítido llegó a sus oídos. Grieta. Las hachas gemelas de Gavan golpearon un dedo de Bob y comenzaron a extenderse grietas hacia afuera desde la hoja en la punta de su dedo. En poco tiempo, todo el hacha quedó cubierta de grietas y el sonido del impacto resonó continuamente. Pequeños trozos de metal cayeron al suelo, produciendo un ruido sordo. Mientras tanto, el cuerpo de Gavan salió volando como una bala de cañón. Riley y Bullet detuvieron inmediatamente su avance y saltaron al aire para atrapar a Gavan en pleno vuelo. Mis hachas. ¿Cómo pudo pasar esto? Gavan tenía el rostro empapado en sudor frío y una expresión de incredulidad. Estas hachas gemelas fueron el resultado de recorrer el mundo subterráneo y comparar innumerables armas similares antes de elegirlas finalmente. Eran muy superiores a sus hachas anteriores, y los piratas de Roger habían gastado una fortuna para adquirirlas. De hecho, habían invertido la mayor parte de sus recursos en estas armas. La tripulación ya andaba corta de dinero, y ahora eran aún más pobres. Sin embargo, frente a Bob, tales armas eran tan frágiles como el papel. Con un solo dedo, las destrozó, incluso con el haki de armamento aplicado. Junto con las hachas, el corazón de Gavan también quedó destrozado. Capítulo 129. 3 contra 1, y aún así reciben una paliza. ¿Podrán luchar? ¡Qué fuerte! Riley se sorprendió tanto como Gavan. Aunque no se había enfrentado directamente al ataque de Bob en ese momento, aún podía sentir el inmenso poder detrás de él. Destrozar hachas dobles con un solo dedo, y hachas imbuidas con haki de armamento además, era algo verdaderamente incomprensible. Bob parece mucho más fuerte que la última vez que nos vimos. ¿Qué le ha pasado estos 2 últimos meses? Preguntó Bullet con gravedad. La anterior mirada de absoluta confianza había desaparecido, sustituida por un rostro lleno de solemnidad. De vuelta en el barco de los piratas de Roger, Bob también había destrozado los ejes dobles de Gavan, pero en ese momento, Gavan solo había golpeado casualmente, sin ninguna mejora de haki. Además, Bob había usado su puño para bloquear, razón por la cual las hachas se rompieron. Pero comparado con entonces, esto estaba claramente en un nivel completamente diferente. ¿De verdad somos suficientes los tres para enfrentarlo? Me parece una apuesta arriesgada. Dijo Gavan, quien había perdido sus hachas dobles una vez más, con expresión amarga mientras se recuperaba de la conmoción y la angustia. No lo sé, pero lo daremos todo. Riley respiró hondo. El bot que tenía delante exudaba una presión abrumadora, mayor incluso que la que sentía por parte de Roger. Aunque no quería admitirlo, la verdad era clara. Ni siquiera el capitán Roger podría derrotar a Bob ahora. Bob, que acababa de destrozar las hachas de Gavan, miró a los tres, luego retiró el dedo y lo sopló suavemente. El polvo fino que tenía en la punta de sus dedos se esparció con el viento, antes incluso de que pudiera tocar el suelo. Bob se movió. Una suave brisa barrió el lugar donde había estado y su figura desapareció. Él viene. Riley, que había estado observando a Bob de cerca, exclamó alarmado cuando vio que Bob desaparecía repentinamente. Aunque no podía ver la trayectoria de Bob, sus instintos le decían que Bob se dirigía directamente hacia ellos. Y en efecto, lo fue.
En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Bob desapareció y reapareció justo frente a los tres, casi simultáneamente con el grito de Riley. Las palabras apenas habían llegado a oídos de Gavin y Bullet, y antes de que pudieran reaccionar, Bob ya estaba frente a ellos. Sus rostros se pusieron pálidos por la sorpresa, y casi instintivamente, los tres cubrieron inmediatamente sus puntos vulnerables con haki de armamento. Las venas de los brazos de Gavin se hincharon cuando sus puños oscuros se cerraron, desatando un torrente de aire violento mientras golpeaba hacia adelante. Bullet activó su modo diablo, y su cuerpo se expandió mientras una negrura se extendía desde su frente hacia abajo. Su velocidad y fuerza aumentaron al instante, haciéndolo parecer un demonio del infierno. Los ojos de Riley brillaron como un rayo, su aura se disparó mientras su brazo se transformaba en una espada con forma de látigo, cortando hacia Bob. Al mismo tiempo, los tres desataron su haki al máximo. Frente a un oponente como Bob, no se atrevieron a contenerse lo más mínimo y revelaron todas sus cartas de triunfo sin reservas. Su impulso fue abrumador, y con los tres en el centro, las corrientes de aire infundidas con haki formaron un pequeño tornado, dispersando los cadáveres cercanos. Las ondas de choque se extendieron hacia afuera en capas, levantando nubes de polvo. Esta escena llamó la atención tanto de los marines como de los piratas. En el siguiente momento, sin ninguna comunicación verbal, los tres atacaron a Bob desde diferentes ángulos con perfecta coordinación. Cabeza, flanco, parte inferior del cuerpo. Al ver esto, los labios de Bob se crisparon y una leve sonrisa apareció en su rostro. En el momento en que el puño de Gavin estaba a punto de aterrizar, Bob levantó la mano y sin esfuerzo sujetó el brazo de Gavin. Su velocidad era tan rápida que no se podía ver ni un borrón, como si el brazo de Bob siempre hubiera estado allí. El cuerpo de Bob se retorció repentinamente y el cuerpo de Gavin se convirtió en un arma en sus manos. Con un puñetazo, Bob liberó a Gavin, haciéndolo volar. ¡Bang! 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 El sonido de las colisiones resonó, parecido al golpeteo del metal contra un yunque. Riley y Bullet, que estaban completamente concentrados en Bob, no tuvieron tiempo de reaccionar. Quedaron aturdidos y desorientados por el cuerpo de hierro de Gavin. En el siguiente momento, los tres salieron volando y se estrellaron contra docenas de rocas antes de detenerse finalmente. Sin excepción, todos estaban magullados y maltratados, especialmente Gavin, a quien Bob había usado como arma. Estaba en un estado lamentable, aún escupiendo sangre y apenas consciente. Este ataque no solo fue devastador sino también profundamente humillante. Sin embargo, aún no había terminado. Mientras los tres salían volando, Bob los siguió. Justo cuando estaban volviéndose a poner de pie, la figura de Bob apareció cada vez más grande ante su vista. Con su mano en forma de espada, golpeó la nuca de ellos. ¡Pum! 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 Se escucharon tres golpes sordos y Riley, Gavin y Bullet sintieron una oleada de mareo antes de caer directamente al suelo. Nuestros oficiales, Riley, Gavin y Bullet, fueron derrotados por un solo hombre. ¿Lo veo bien? Bob se enfrentó a tres a la vez y ganó. Esto es una locura. Parece que Bob ni siquiera se puso a sudar, y los tres simplemente se desplomaron. ¿Es esta la fuerza que debería tener un comandante? Parece incluso más fuerte que nuestro capitán. Son piratas con recompensas cercanas a los 1.000 millones. Y tres de ellos no aguantaron ni 3 movimientos contra Bob. Jajaja. Los piratas de Roger son una basura. 3 contra 1 y aún así quedaron destrozados. ¿Acaso pueden luchar? El comandante Bob es un monstruo, sin duda. Es demasiado fuerte. ... Tanto los marines como los piratas que presenciaron esta escena no pudieron evitar exclamar en shock. Sobre todo los miembros de la tripulación del Roger Pirates, que quedaron totalmente atónitos. Riley, Gavin y Bullet, como oficiales de los piratas de Roger, eran el trío más fuerte aparte del propio Roger. Sabían muy bien lo poderosos que eran estos tres, pues habían navegado a través de Grand Line y hacia el Nuevo Mundo. En un combate cuerpo a cuerpo, pocos piratas podían hacerles frente. Pero ahora, al enfrentarse a Bob, los tres fueron derrotados simultáneamente, destrozando por completo su visión del mundo. En este mar, aparte de Rox, realmente había alguien tan poderoso. Llegaron a una conclusión en sus corazones. Ni siquiera su capitán, Roger, podría derrotar a estos tres en solo 3 movimientos.
En otras palabras, Bob era incluso más fuerte que Roger. Al ver a los 3 hombres caídos, Bob arqueó una ceja. No pretendía matarlos, así que había controlado su fuerza deliberadamente. Su dominio sobre su poder había alcanzado un nivel de perfección, integrando plenamente la fuerza explosiva dentro de su cuerpo. Justo cuando todos estaban conmocionados por la demostración de poder de Bob y la derrota de los 3 oficiales, de repente estalló un rugido furioso. Todos ustedes, salgan de aquí. Voy a masacrar a todos y cada uno de ustedes, escoria. Entonces. Ruou. Un rugido resonante de dragón resonó en el cielo. Kaido. En este momento, finalmente había dominado el poder de su fruta del diablo. Capítulo 130. Kaido modo dragón azul. El cielo originalmente despejado de repente se oscureció, mientras las nubes que habían sido dispersadas por los combatientes de alto nivel ahora se reunieron en una masa espesa y turbulenta, surgiendo como olas furiosas. Auge. De repente, un rayo cayó sobre ellos, su luz cegadora iluminó todo el Valle de los Dioses, seguido por un trueno que resonó en el aire. ¡Bum! 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 De repente, una garra verde emergió de las nubes, acompañada de otro destello de relámpago. Esta escena captó la atención de todos. Quienes habían quedado atónitos ante el inmenso poder de Bob ahora miraban al cielo. La garra verde agarró el rayo y lo arrojó ferozmente hacia un punto más abajo. Auge. El rayo púrpura explotó violentamente, convirtiendo instantáneamente el área de varios metros en tierra quemada. Los marines estacionados allí fueron inmediatamente destrozados, algunos incluso reducidos a restos carbonizados. Varios luchadores fuertes de Enies Lobby saltaron a un lado, esquivando apenas el ataque. Sin embargo, sus rostros estaban llenos de expresiones graves. Habían sido oponentes de Kaido durante la batalla anterior, y desde que comenzó la guerra de gran escala, habían estado tratando de rodearlo y eliminarlo. Durante mucho tiempo, ambas partes mantuvieron un delicado equilibrio. Kaido no pudo matar a ninguno de los 3, pero ellos tampoco pudieron matarlo. Los 3 de Enies Lobby habían pensado que este equilibrio no duraría mucho y que Kaido eventualmente sería desgastado hasta la muerte. Pero para su sorpresa, en ese momento el poder de su fruta del diablo los dejó a ambos conmocionados y asombrados. Moscas molestas, muered. Otro rugido atronador se escuchó. Otra garra emergió de las nubes, y las 2 garras se unieron antes de destrozar las nubes oscuras en el cielo, dividiéndolas en 2. Un rayo aún más grande salió disparado, dirigido directamente a los fuertes luchadores de Enies Lobby. ¡Bum! 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 El sonido ensordecedor fue acompañado por los gritos de alarma de los marines. Las expresiones de los 3 combatientes cambiaron. Este rayo era mucho más rápido que antes y no pudieron esquivarlo. No tuvieron más remedio que concentrarse y prepararse. En el momento en que cayó el rayo, los 3 volaron por los aires, escupiendo sangre, con el cabello despeinado y la ropa quemada por el sol, dejándolos en un estado lamentable. Solo este único ataque directo ya les había causado heridas. Mientras tanto, el enfurecido Kaido flotaba directamente sobre el campo de batalla principal. Su cuerpo serpentino estaba cubierto de escamas verdes, su cabeza, similar a la de un quilín, estaba adornada con astas erguidas, y 2 bigotes de dragón se mecían con el viento. Su cola, similar a la de una carpa, se balanceaba de un lado a otro, exudando un aura extremadamente agresiva. En ese momento, se había transformado en un dragón azul que controlaba rayos, arrojando nubes y niebla. En este mismo momento, no solo la atención de los marines, sino la de todos, se centró en el transformado Kaido. Un dragón. Era un auténtico dragón verde. Su cuerpo de casi 100 metros de largo se enroscaba entre relámpagos y truenos, exudando una abrumadora sensación de intimidación. Algunos de los marines y piratas que estaban abajo se quedaron mirando con los ojos muy abiertos y sus rostros congelados por la sorpresa. Eso es un dragón. Hay un dragón en el cielo. Ese dragón es enorme. ¿Por qué el bando pirata tiene un dragón ayudándolos? Debe ser un consumidor de fruta del diablo, maldita sea. Jajaja. Nuestros piratas de las rocas están llenos de talentos ocultos. ¿Quién hubiera pensado que Kaido podría transformarse en dragón? Ustedes, los marines, están condenados.
Al mirar al dragón dando vueltas en el cielo, la multitud, después de recuperarse de su sorpresa, exclamó: ¿Ese es Kaido? ¿Kaido es en realidad un consumidor de frutas del diablo? ¿Cómo es que nunca supe de esto? Este tipo lo ha estado ocultando muy bien. ¿Y qué clase de fruta es esta que le permite transformarse en un dragón azul? Shiki miró a Kaido en las nubes, murmurando suavemente, su voz llena de incredulidad y duda. Como comandante de los piratas de Rocks, ¿ni siquiera sabías que Kaido consumía una fruta del diablo? ¡Qué interesante!, dijo Zephyr con voz grave. El poder de la fruta del diablo Kaido no fue una buena noticia para el gobierno mundial. Le sorprendió un poco que Shiki no supiera que Kaido era un usuario de la fruta del diablo, de lo contrario, no habría sido tan amable de responder las preguntas de Shiki. Del otro lado, Barba Blanca y Sengoku estaban enfrascados en una batalla. ¿Acaso Kaido no se comió la fruta pez? ¿Cómo se transformó en un dragón azul tras dominarla? Barba Blanca se quedó atónito al ver a Kaido de 100 metros de largo. Cuando Bob sometió a Kaido, Barba Blanca se enteró de la fruta pez. Pero Bob solo le había dicho que la fruta Kaido se llamaba fruta pez, sin dar muchos más detalles. ¿Quién hubiera pensado que después de dominarlo, en lugar de convertirse en un pez gigante, se transformaría en un dragón azul? Al mismo tiempo, Kaido también lo sorprendió. Sabía que, desde que había consumido esta fruta del diablo, Kaido la había desarrollado en menos de 3 meses. ¿Qué talento se necesita para dominarla tan rápido? Tus piratas de las rocas nunca dejan de sorprender, dijo Sengoku con expresión sombría, apretando los dientes mientras miraba al dragón distante. Dominar el poder de una fruta del diablo en este momento. A partir de informes anteriores de la rama de la marina, se enteró de que Kaido era un consumidor de la fruta del diablo. En ese momento, Kaido apenas podía transformarse en una forma de hombre bestia, e incluso eso estaba en su etapa inicial. Basándose en las descripciones de esos oficiales de la marina y la enciclopedia de la fruta del diablo, él y los altos mandos de la marina inicialmente habían juzgado que se trataba de la fruta del pez Zoan mítico, modelo dragón azul. Pero ¿quién habría pensado que en tan poco tiempo, realmente se transformaría en un dragón? Este asombroso talento es sencillamente aterrador. Gurararara. No subestimes a los piratas. Barba Blanca rió con ganas. Aunque desconocía por qué la fruta se convertía en un dragón azul, Barba Blanca estaba sinceramente feliz de que Kaido la dominara. No solo aumentaba la fuerza de los piratas, sino que, aún más importante, Kaido era el vicecomandante de Bob. No muy lejos de Barba Blanca y Shiki. Charlotte Linlin, que comandaba a Ozumi en un ataque a gran escala, también miró al cielo. Ella se rió maniáticamente. Mamá. Nunca imaginé que Kaido usaría una fruta del diablo y que además la dominaría. ¡Qué hombre tan interesante! Sus ojos brillaban con una luz inusual, su expresión era compleja, como si estuviera reflexionando sobre algo. En cuanto a Wang Zi, John y Silver Axe, estaban un poco sorprendidos. No les importaba mucho si Kaido dominaba su fruta ni por qué la consumía. Ese tonto de Kaido, causando tal conmoción en este momento, ¿no está pidiendo la muerte? Para nosotros, esto podría ser positivo. Sus acciones están atrayendo suficiente potencia de fuego, lo que reduce la carga de nuestro lado. Exactamente. Esperemos que aguante un poco más. ... Mientras hablaban, los tres volvieron su mirada hacia los pocos persistentes que se les pegaban como una tirita, y una vez más se lanzaron a la batalla. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium?
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.